un poquito de los tejidos que están alrededor de un implante, tanto tejidos blandos, tejidos duros, y es imposible hablar de tejidos sin hablar un poco de lo que es la osseointegración. Así que vamos a abarcar eso un poquito. Ustedes ya, bueno, me imagino que vieron el video que les dejé en CiDeduc. No Sí, sé si doctor. tienen alguna duda al tiro que quieran hacer o esperamos que lleguemos a esa parte. Parece que seguimos. Ya. Yo igual les voy a dejar una presentación con un poco más de información que lo que les voy a presentar ahora, porque la idea tampoco es empezar a enumerar y nombrar todos los factores de crecimiento que podemos encontrar en todas las etapas o características muy especiales de algunas células, entonces esas se las voy a dejar después para estudio nomás, y la idea es que sí podamos entender hoy día conceptos generales que les van a dar una base para entender cómo funcionan estos tejidos alrededor de los implantes. Entonces, vamos a ver un poquito cómo está conformado el tejido óseo, el tejido blando también, cuál es la disposición que toman estos tejidos en un implante, las diferencias que pueden haber con respecto a un diente, un poquito de fisiología ósea y finalmente osseointegración. ¿Ya? Si tienen cualquier duda en cualquier momento, porfa, me van diciendo. Y esta es, podríamos decir, nuestra estrella hoy día, ¿ya? El implante, que, bueno, si se fijan es bastante distinto a un diente, y el hecho de tener digamos, un cuerpo extraño atornillado en el cuerpo va a generar respuestas y disposiciones de los tejidos que tenemos que tener claro más o menos cómo están para también entender cuáles son los procesos que se empiezan a generar alrededor de esto. Y lo primero que vamos a ver es el tejido óseo, que si uno habla de implantes podría pensar que es probablemente el más importante porque es donde va a ir insertado el implante. Vamos a ver que cada tejido finalmente sí tiene su propia importancia. Entonces, para entender un poquito el tejido óseo desde su origen, hay que entender el concepto de histiogénesis causal, y esta fue introducida por Pauwels por ahí por el año 54, donde dice que si se aplica una carga dentro de ciertos límites de fuerza a un mesénquima que está indiferenciado, podría llevar a que este mesénquima se transforme en un tejido óseo, ¿ya? Y esto porque este tejido mesenquimal tiene esa capacidad de diferenciarse en cualquier tejido, ¿ya? Dependiendo de los estímulos que reciba. Entonces, vamos a tener que para que se genere una osteogénesis, va a haber una sustitución de un tejido preexistente, ¿ya? Podemos tener entonces dos tipos de osificación, que ustedes tienen que haber estudiado en morfología, que es la osificación intramembranosa y la osificación endocondral, ¿ya? Entonces, dependiendo si esta matriz es fibrosa o tipo cartilaginosa, es el tipo de osificación que vamos a tener. Ahora, y aquí hay un punto súper importante. Para que ocurra osteogénesis, o ocurra osificación, el tejido tiene que estar inmóvil, ¿ya? Y vamos a entender que esto es súper importante porque si nosotros insertamos, por ejemplo, un implante en el tejido óseo y este implante no queda inmóvil, aunque esté completamente rodeado por hueso, no va a formar hueso alrededor, ¿ya? Sino que va a formar probablemente un tejido fibroso. Y esto se quedó pegado. Ahí está. Ya, ahora, componentes del tejido óseo. Tenemos tres grupos principales que son las células, la matriz extracelular y las sales inorgánicas. Muy rápidamente, si hablamos de células, tenemos que hablar de las células osteoprogenitoras, que son las que pueden dar origen a cualquiera de las otras líneas celulares. Después tenemos el osteoblasto, que es el encargado de ir secretando la matriz osteoide que posteriormente se va a osificar y va a formar el tejido óseo. El osteocito,
que es la célula que va quedando atrapada dentro de esta matriz o de este tejido, que tiene unas prolongaciones que le permiten comunicarse con otras células, y el osteoclasto, que es, podríamos decir, el destructor, pero el buen destructor, ¿ya? Vamos a ver que una parte muy importante de todo el funcionamiento del tejido óseo es la remodelación. El tejido óseo, aunque sea un tejido rígido, duro, no es un tejido que una vez que se forma queda igual. ¿Ya? Es un tejido que está constantemente recambiándose, ¿ya? Y si se acuerdan de la clase de osteonecrosis, el tejido óseo alveolar es incluso uno de los tejidos que más se recambia, tejido óseo que más se recambia en el organismo. ¿Ya? Y todo este juego de remodelación consiste en el fondo en un proceso de aposición y reabsorción. Y son los osteoblastos, los osteocitos y los osteoclastos los que van a estar regulando todo este proceso de remodelación. Ya dentro de la matriz extracelular, lo más importante que vamos a encontrar son fibras colágenas. Ya el colágeno está siempre metido, es muy importante. Y también podemos encontrar otras proteínas como proteoglicano, osteopontina, etcétera, etcétera. Y las sales inorgánicas, que son un porcentaje muy importante también del tejido óseo, son los componentes que le van a dar la firmeza estructural a este tejido óseo, y la disposición que toman estas sales inorgánicas es justamente entre las fibras colágenas que nombrábamos recién. Ahora, una vez que está formado ya el hueso, podemos distinguir distintos tipos de hueso. Según el tiempo en el que haya sido formado, podemos encontrar un tejido óseo inmaduro o primario, que es el tejido óseo que se forma por la osificación directa de la matriz osteoide que van secretando los osteoblastos, ¿ya? Es un tejido que está menos organizado, que es menos calcificado, podríamos decir, ¿ya? Y una vez que va ocurriendo ya el proceso de remodelación, tenemos la formación de un tejido óseo maduro o secundario. A su vez, este tejido óseo ya maduro puede tomar dos disposiciones o dos configuraciones distintas, que son el hueso trabecular o el hueso compacto. ¿Ya? Si miramos la foto, la zona de hueso más blanca, que generalmente va a estar en las superficies más externas del hueso, es el tejido compacto o tejido cortical. Y lo que va quedando al medio es el tejido trabecular. La disposición que va tomando este hueso también es distinto, ¿ya? En el tejido óseo más compacto vamos a encontrar un tejido mucho más organizado generalmente, y la unidad funcional o básica del tejido óseo maduro es esto que están viendo acá, que es el osteón, ¿ya? El osteón son, en el fondo, laminillas concéntricas de tejido óseo maduro calcificado, y que al medio tienen un conducto nutricio, que es el conducto de Havers, por el que pasan vasos sanguíneos y linfáticos, ¿ya? Ahora, si alcanzan a ver, todas estas laminillas concéntricas van teniendo también entre medio células, que son los osteocitos, y estos osteocitos tienen prolongaciones que les permiten irse comunicando con otras células vecinas. Y todo esto va permitiendo que el hueso pueda responder de manera coordinada y organizada frente a los distintos requerimientos, ¿ya? Como para llevarlo un poquito más a la clínica y que vayan viendo las diferencias, aquí tenemos algunos cortes de un COM-BIM. No sé si han visto alguna vez un COM-BIM. Es un tipo de escáner que se pide mucho para cirugía, ya sea de terceros molares, para extracción de patologías, para planificación de implantes. Y tenemos en la zona arriba a la izquierda lo que podría ser como una reproducción de una radiografía panorámica, ya que es esa radiografía como que pescaran su boca, la aplastaran y la alargaran, donde van a ver todos los dientes. Bueno, en este caso el paciente no tenía dientes, así que por eso no hay dientes. Y abajo de eso tenemos cortes de una mandíbula.
Si se fijan en todo el borde externo de esa mandíbula, hay una zona que es mucho más blanca y ese es el tejido cortical, ¿ya? Y en la zona del medio tenemos un tejido mucho más trabecular. Se pueden ir dando cuenta entonces al tiro que en general en la mandíbula vamos a encontrar un tejido cortical que es bastante grueso, ¿ya? Y la cantidad de tejido medular es bastante poca. Al contrario de lo que pasa en los cortes que tenemos al lado derecho, que son cortes del maxilar superior, donde predomina claramente el tejido óseo trabecular o esponjoso, y muchas veces es incluso difícil ver dónde está la cortical del hueso, ¿ya? Generalmente el tejido óseo maxilar tiene unas corticales que son muy delgaditas, y esto le va dando características distintas a la hora de hablar de osseointegración, por ejemplo, ¿ya? Cubriendo todas las superficies de los huesos, excepto en las zonas articulares y en las zonas de inserciones de ligamentos y tendones, vamos a tener el periósteo, ¿ya? El periósteo es un tejido fibroso, vascular, que le entrega gran parte de, el aporte sanguíneo y también todo en el fondo, se lleva como todo el retorno venoso, ¿ya? Tenemos una capa más externa del periósteo, ¿ya? Para que entiendan el corte histológico, en la zona de más abajo, lo que se ve como más compacto es tejido óseo, ¿ya? Y lo que está más arriba, que se ve como más desarmado, como una hilacha, eso podría ser un ligamento, ¿ya? En la zona más externa entonces del periósteo, que es esta capa que queda al medio, es una zona más fibrosa, y la capa más interna del periósteo es una zona mucho más celular, ¿ya? En este periósteo vamos a encontrar entonces células que podrían tener un potencial para diferenciarse y formar algún tipo de célula de la línea ósea. Y muy importante, encontramos estas fibras de Sharpey que se insertan desde el periósteo al tejido óseo y permiten que el periósteo se mantenga estable y no se mueva de este tejido óseo. A su vez, el endostio es un tejido bastante delgadito, de prácticamente una capa de espesor, que recubre las partes internas del hueso, ¿ya? En esta zona interna entonces encontramos este endostio, y que generalmente, con suerte, tiene una capa de células. Ahora, ya les hablaba un poquito de el término de remodelación ósea, ¿ya? Y es el proceso por el cual el hueso se va a ir adaptando a diferentes requerimientos, ¿ya? Ya sea que le estamos exigiendo más al hueso o que le estamos exigiendo menos, ¿ya? También puede ser de que por factores metabólicos el hueso tenga que irse reabsorbiendo, por ejemplo, para mantener un nivel adecuado de calcio dentro del organismo, ¿ya? Factores entonces mecánicos, metabólicos y nutricionales van a estar siempre presentes o encima, determinando cuál va a ser eh, la reacción o el proceso que va a ir teniendo este tejido óseo. Como les decía, el tejido óseo no es un tejido estático, sino que es un tejido que está constantemente recambiándose, ¿ya? Es así como, por ejemplo, si en alguna zona del hueso se le empieza a exigir mecánicamente más, probablemente ese hueso va a ir formando una zona cortical mucho más gruesa. Y es por eso que si ustedes van viendo los huesos, todas las zonas donde se insertan ligamentos, que son zonas que van a ir haciendo tensión producto de la acción muscular, van a ser zonas que van a tener un tejido óseo cortical mucho más grueso, ¿ya? Hablemos ahora un poquito de tejidos blandos, ¿ya? No voy a hacerles un repaso completo de cómo son los tejidos blandos alrededor del diente, como para que vayamos viendo la diferencia, porque me imagino que eso ustedes ya se lo saben de memoria y podrían recitarme o cantar casi como la canción nacional cómo son los tejidos blandos, ¿ya? Veo que Ignacio me dice que sí, así que quedo seguro con eso, ¿ya? Pero vamos viendo algunas semejanzas y diferencias, ¿ya?
En general, el revestimiento de encía, ya toda la zona del tejido blando que es como externa, y además en el surco va a ser similar. Ya vamos a tener distintos tipos de epitelio dependiendo de la zona de que estemos hablando. ¿Ya? Sin embargo, la base de este mismo tejido es diferente. ¿Ya? Vamos a recordar que en el diente teníamos en la zona de inserción conectiva una inserción directa de fibras colágenas, perdón, al cemento del diente, ¿ya? Donde se generaba entonces un sello que era bastante firme. Sin embargo, en el implante no tenemos esta posibilidad porque las fibras colágenas no pueden pegarse directamente al implante o al pilar que vaya sobre este implante. Y lo que tenemos es simplemente fibras colágenas que van paralelas a la superficie, ¿ya? Entonces el sello en el tejido conectivo es mucho más lábil, mucho más débil. Además, vamos a poder encontrar profundidades en los surcos alrededor de implantes que son mayores a las profundidades de los surcos alrededor de dientes, ¿ya? Aquí vamos viendo entonces algunas diferencias en la disposición de los tejidos, tanto tejidos blandos como tejidos duros. En la figura de la izquierda tenemos un diente y en la figura de la derecha tenemos el implante, ¿ya? Si se fijan entonces en la figura de la izquierda del diente tenemos una disposición o distintas disposiciones de las fibras colágenas alrededor de este diente, ¿ya? Fibras circunferenciales, fibras transcristales, fibras que van de la cresta al cemento. Entonces el sello que se genera es de muy buena calidad. Pero si se fijan en el implante solamente tenemos fibras paralelas, ¿ya? Entonces ya viendo el dibujo podemos pensar de que probablemente este sello o esta zona de tejido blando no va a ser tan resistente como en los dientes, ¿ya? Importante también, si se fijan, en el diente tenemos la zona del ligamento periodontal, y el ligamento periodontal es probablemente una de las cosas claves que explica el éxito de los dientes, porque primero, permite generar o transformar fuerzas que son de compresión a fuerzas de tensión, que son o estimulan el tejido óseo, y además es una zona que también tiene un aporte nutricional. En cambio, en el implante no tenemos ese ligamento periodontal, perdemos entonces un poco esa capacidad de estimular el tejido óseo a través de fuerzas tensionales, y también nos falta ese aporte nutritivo que podría estar siendo dado por el ligamento periodontal. Y esto ya nos tiene que ir haciendo una idea de que probablemente todo el complejo eh, periimplantario, digámoslo así, va a responder de una peor forma frente a un ataque bacteriano que el complejo periodontal. Aquí vemos entonces también una de las grandes diferencias, y es que cuando nosotros hacemos un sondaje del surco alrededor de un diente, vamos a llegar a un tope que todavía es de tejido blando, ¿ya? Y que va a estar dado por este sello del tejido conectivo, mientras que alrededor del implante, si ustedes hacen un sondaje con mucha fuerza, podrían llegar incluso hasta el tejido óseo, porque no van a tener ningún tejido firmemente adherido que les va a impedir llegar hasta esa zona. Ya, aquí vemos lo mismo de nuevo, donde volvemos a ver la importancia de la inserción de las fibras colágenas al cemento del diente, ¿ya? Cosa que no tenemos en los implantes, y tenemos solamente estas fibras circunferenciales y las fibras con disposición paralela. Tenemos en el caso de los dientes entonces esta inserción directa de las fibras colágenas, y en el caso de los implantes tenemos con suerte la presencia de hemidesmosomas, que algo de unión van a dar, pero nuevamente es una unión bastante lábil y que puede ser fácilmente destruida. Y un concepto que tiene que estarles dando vuelta por ahí es el ancho biológico, ya esta zona de tejido que tenemos sobre la cresta ósea alveolar,
y que en dientes, más o menos, y según el estudio, podría tener alrededor de unos 3,1 milímetros, que está formado por toda la zona del surco, el epitelio unión y la inserción conectiva, ¿ya? En implantes, en general, la zona del ancho biológico o del pseudo ancho biológico es un poco mayor, ¿ya? Vamos a tener la zona del surco, vamos a tener esta zona del epitelio unión, pero nuevamente la zona de inserción conectiva no va a ser realmente una zona insertada, sino que va a ser como que está nomás el tejido conectivo, ¿ya? Y además vamos a ver que hay una zona de este ancho biológico que está determinado genéticamente, pero hay otra zona que está determinada más que nada por anatomía, ¿ya? Toda la zona del tejido conectivo y del epitelio de unión está determinado genéticamente, sin embargo, la profundidad del surco puede depender mucho de la arquitectura o anatomía del sitio, de la profundidad en la que está instalado el implante y además del ancho del tejido blando, de la encía, ¿ya? Cuando uno coloca implantes, dependiendo de la zona donde está colocando el implante, muchas veces vamos a tener una encía que es muy delgadita, ya puede tener 1 milímetro, y otras veces prácticamente se nos va a perder todo el filo del bisturí cuando estamos haciendo el corte hasta llegar al tejido óseo y tenemos encías que son, no sé, de 5 milímetros de espesor, y eso obviamente va determinando que podamos tener profundidades de surco distintas, ¿ya? Entonces no va a ser tan parejo este ancho biológico como podría así ser en un diente, ¿ya? Como les decía entonces, va a haber una zona de este tejido blando, de este ancho biológico que va a estar determinado genéticamente, ¿ya? El epitelio, la inserción conectiva, y toda la zona del surco va a ser muy dependiente de la anatomía. Ahora, ¿qué pasa cuando este tejido perimplantario es atacado por bacterias o algún otro bicharraco? Bueno, la doctora Bertrán después les va a hablar mucho más de esto, pero ya con todo lo que hemos visto, se pueden ir imaginando que la respuesta no va a ser tan favorable o tan eficiente como podría ser en un diente, ¿ya? Y es por eso que frente a una misma noxa que podría estar afectando a un diente, probablemente la destrucción que se va a generar en un implante va a ser mucho mayor. Y vamos haciendo entonces una revisión de los tejidos periimplantarios desde la zona más cercana a la corona. Vamos a tener entonces la zona del epitelio de unión, donde podríamos tener algunos hemidesmosomas ahí generando una unión débil al diente protésico. En la zona conectiva, como veíamos, no hay una inserción real de fibras colágenas, sino que solamente fibras paralelas o fibras circunferenciales. En la zona de la cresta alveolar probablemente vamos a tener un tejido óseo compacto, aunque pudiera ser bastante delgado, sobre todo en el maxilar superior. Y ya en zonas más profundas vamos a encontrar una mayor proporción de tejido óseo trabecular o medular, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la gracia que veían ustedes en el video de este tejido óseo trabecular? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué característica tiene el hueso trabecular por su arquitectura o conformación que lo hace tan bueno en el fondo? Creo que se relacionaba con las fuerzas mecánicas, pero no estoy segura. Justamente, el hueso trabecular, producto de toda esta conformación que tiene, le permite muy bien absorber fuerzas que pueden estar cayendo sobre este tejido. Entonces, eso permite también que el implante se vaya manteniendo, porque como les decía, como no tenemos el ligamento periodontal,
no vamos a tener esta transformación de las fuerzas compresivas a fuerzas de tensión, pero sí la disposición de estas trabéculas óseas nos permiten ir absorbiendo gran parte de estas cargas, ¿no? Pasamos a nuestro último punto, entonces, que es el proceso de osseointegración, y que fue definido por Brannemark, que es como el padre de la odontología, no de la odontología, de la implantología moderna, como una conexión íntima, directa y estructural entre un hueso que está vivo, ordenado, y un implante sometido a carga funcional, ¿ya? Eso es importante entender que para que hablemos realmente de osseointegración, ese implante tiene que estar sometido a carga, porque no me interesa en el fondo un implante que coloqué hace 10 años, pero que lo dejé tapado completamente y que no está haciendo nada, ¿ya? Vamos a identificar o encontrar 3 fases dentro del proceso de osseointegración, ¿ya? La primera fase, que es la fase de hemostasia, que es la primera parte que veían ustedes en el video, que va a estar dada sobre todo por la respuesta vascular frente a la primera parte de este proceso de instalación del implante, donde tenemos hemorragia, la llegada de las plaquetas, la liberación de todas las citoquinas que liberan estas plaquetas y que empieza a permitir la migración de otros tipos de células, lo que nos lleva a la segunda fase, que es la celular, donde realmente se empieza ya a conformar toda esta respuesta que va a dar finalmente paso a una proliferación, a una formación de hueso nuevo, ¿ya? Para en una tercera fase ya tener un ordenamiento, una maduración de este tejido óseo, ¿ya? Son distintas células, distintas citoquinas las que van actuando en cada una de estas fases, ¿ya? Como les decía, no es la idea que lo revisemos todo ahora. En el video creo que está súper claro y, bueno, si hay dudas, después claramente lo podemos ir viendo, ¿ya? Algo va a ir también en la presentación que les voy a dejar para que estudien. Para llegar finalmente a esto, a un implante que tiene una unión íntima, directa, estructural y funcional a ese implante que va a tener un diente encima y que va a estar sometido a una carga, disculpen los gritos, a una carga masticatoria o a la misma acción de los tejidos blandos que pueden estar generando también fuerza sobre estos dientes. ¿Ya? Distintas conformaciones de hueso. ¿Qué es lo importante de ver en esta foto? Es que, a ver, es un implante que está siendo visto con magnificación, y podríamos pensar que la unión que hay entre el implante y el hueso es solamente mecánica y que podría estar dada solamente por las zonas más externas de estas roscas del implante, pero si empezamos a ver los cortes vemos que hay realmente una formación de hueso hacia el interior de estas roscas o entre las roscas, y eso es algo que se va generando en las etapas más tardías de este proceso de osseointegración, ¿ya? Y es lo que realmente le da la estabilidad final al implante. No es una estabilidad mecánica, no es por la forma de tornillo solamente, sino que es cuando realmente se genera esa interacción entre el tejido óseo y el titanio. Ahora, ¿de qué va a depender entonces? ¿Cómo va a ir respondiendo este tejido óseo? Va a depender de la composición de este implante, del diseño macroscópico y también del diseño microscópico que pueda tener. Y todo esto va a ir haciendo que tenga una mejor o peor respuesta para finalmente llegar a la osseointegración final. Vemos aquí entonces un resumen rapidito de algunas etapas de la instalación de este implante, ¿ya?
En el primer cuadro estamos todavía en una etapa de hemostasia, ya donde la mayor parte de la respuesta es solamente de las plaquetas y de estos factores de crecimiento que van liberando. Al cuarto día ya podríamos tener una neoangiogénesis, producto de toda esta liberación de citoquinas. A la cuarta semana, la formación de un tejido osteoide, y después de 6 a 8 semanas ya empieza a generarse recién la estabilidad secundaria con la maduración y remodelación de este tejido osteoide. Llega aquí otro concepto que es el BIC, o la unión que hay entre el hueso realmente y el implante, ¿ya? Para que vayan entendiendo, el implante no es que quede 100% de su superficie cubierto y adherido al hueso, ¿ya? En primeras etapas, cuando uno sobre todo instala el implante, esta tasa de unión entre implante y hueso llega con suerte a un 70%, ¿ya? O sea, hay más o menos un tercio de la superficie del implante que no está cubierta o unida firme, o sea, íntimamente al hueso, ¿ya? Sin embargo, a medida que empieza a avanzar todo este proceso de desintegración, podemos llegar a un BIC de más o menos el 95%, ¿ya? Vemos entonces que a través de todo este proceso de osintegración y de remodelación, el implante va quedando mucho más unido al tejido óseo. Y esto se logra a través de dos mecanismos, ¿ya? Uno que es la osteogénesis a distancia y otro que es la osteogénesis de contacto, que los vamos a ver enseguida. La osteogénesis a distancia es, en el fondo, la formación de nuevo tejido óseo desde la superficie del hueso hacia la superficie del implante, ¿ya? Tenemos aquí entonces una aposición de tejido óseo y sería como una formación más típica o clásica de hueso, ¿ya? Sin embargo, con algunas superficies de implante, lo que se consigue es una osteogénesis de contacto. ¿Y cuál es la gracia? Que tenemos una migración de algunos tipos celulares directamente a la superficie del implante, y una vez que están sobre esta superficie del implante, empiezan a generar hueso, ¿ya? Entonces aquí es como que tuviéramos la formación de hueso desde los dos lados y se van a encontrar mucho más rápidamente en la mitad. Es como si estuviéramos haciendo un túnel y en la osteogénesis a distancia hiciéramos el túnel desde un lado, ¿ya? Tratáramos de atravesar el cerro o la montaña de un lado hacia el otro. Y en la osteogénesis de contacto es como que le pusiéramos otro equipo de perforaciones del otro lado y al final se encontraron a medio. ¿Ya? Va a ser mucho más rápido. No sé si se entendió mi ejemplo que se me acaba de ocurrir, pero bueno, a mí me quedó súper claro. Yo creo que se entiende. Excelente. Ando clarito hoy día. Punto para Alfonsina por encontrar buenos ejemplos. Y la idea es llegar finalmente a esto. Ya lo que se ve de fondo es una superficie de un implante que vamos a ver en otra clase, es una superficie tratada. Ya los primeros implantes eran prácticamente como un tornillo nomás, ya donde el metal estaba pulido, ya era un implante que brillaba, podríamos decir. Sin embargo, se fueron dando cuenta después de que si la superficie de este implante era un poco más rugosa, se permitía esta osteogénesis de contacto, o sea, se estimulaba a las células a que migraran hacia la superficie de este implante y empezaran a formar hueso desde la superficie, ¿no? Pero, como les decía, spoiler, eso lo vamos a ver en otra presentación más adelante. Entonces, haciendo un recuento, hablamos un poquito de tejido óseo y blando, vimos cuáles son algunas diferencias y cómo están dispuestos estos tejidos blandos y este tejido duro alrededor de los implantes. Vimos algunos determinantes de la fisiología ósea, procesos como por ejemplo la remodelación, ¿ya? Y vimos finalmente la osintegración. No sé si hasta acá hay dudas.
Quiero creer entonces que quedó todo súper claro y no que no entendieron nada. ¿Todos vieron el video? Sí. Ya, bueno, no creo que nadie me vaya a decir ahora, no, yo no vi el video. Pero el video, ¿les pareció, estaba clarito? ¿Quedaron muchas dudas o era más o menos explicativo? Estaba bueno el video. Ayudaba harto que fuera con harta imagen y todo. Sí, todo bien, claro, profe. Sí, bueno, esa era la idea que a ver, muchas veces todo el proceso de desintegración con tanta aparición de células y factores de crecimiento es como difícil de imaginárselo, pero ese video es como súper bueno, súper explicativo, eh, súper académico, pedagógico, podríamos decir también, porque va como dividiendo todo y explicando cada una de las fases, ¿ya? Si no hay dudas, entonces, vamos a esperar yo creo que unos 5 minutos para la presentación de la doctora Bertrán. No sé si quieres dar un poco más de tiempo. No sé qué opinan los Y lo chicos. otro es... 10 minutos están pidiendo. 10 minutos. Bueno, en esos Sí, 10 minutos, los que no tengan Kahoot, lo pueden descargar. ¿Ya? Prepárense que viene la competencia. Ya chicos, son 9:25. ¿Les parece que 9:35 empezamos la clase? ¿Ya? Sí, súper. Ya, profe. ¿O quieren 15? Si quieren les doy 15 minutos para que puedan ir al baño, se hacen un tecito, un pancito, lo que quieran para desayunar, y de ahí empezamos con ganas. En todo caso, mi clase va a ser cortita. Sí, 15 por favor, ya. 15 minutos, mi clase, yo les subí los videos, así que igual espero que los hayan visto. Yo voy a hacer un resumen bien corto. La idea es que más bien conversemos del tema y me puedan dar todas las dudas que tengan, ¿ya? Esa clase va a ser entretenida, no como esta. Exacto, eso no lo quise decir así, pero ya chicos, les voy a detener la grabación y ya. ¿Vieron el video? Bueno, tampoco me van a decir que no lo vieron, pero ¿vieron el video de la perimplantitis y la prevención en 3D que les puse en Cibeduc? Sí, ¿Sí o no? ¿Alguien sí, lo vio? ¿Por lo menos uno? doctora. Y sí, no tuvieron tiempo para verlo. No era tan entretenido como el de desintegración. Yo creo que eso fue. Pucha, yo lo encontré tan entretenido. A ver si Doctora, yo le quería pedir si es que podía subir la última clase que hizo, la de clasificación, si es que la podría subir como Drive, ya, en vez de como PPT, porque por lo menos a mí me cuesta verla porque intento pausar para tomar apuntes y me salto diapositivas y dejo la embarrada. pero ¿la subí como PPT o la subí como un video? Po? Que se sube como en archivo PPT, como que uno lo intenta pausar y se salta a la siguiente diapositiva. Sí, había una que subió que estaba en modo presentación y esa es la que habla Almendra. Que ese es el de clasificación, el último video. Ya. Sí. Sí, yo voy a revisarlo, chicas, porque creo mucho que lo subí como video, pero lo paso a video, no hay problema. Muchas gracias. Ya, y con respecto a las clases, ¿tienen alguna duda? ¿O hacemos un resumen y ahí van saliendo las dudas? ¿Les parece? Sí, mejor. Mejor, ya. Bueno, el video que les subí, yo les pediría que por favor lo vieran, porque es un video muy entretenido que muestra en 3D cómo se va formando el biofilm alrededor de los implantes, cómo estas bacterias se van uniendo, van interactuando entre sí y van colonizando la superficie del implante. Entonces, yo lo encontré súper entretenido y es muy explicativo para entender cómo se produce esta infección alrededor del implante.
En general, lo que los pacientes creen es que si se ponen un implante, ya no van a tener nunca más problemas y no van a tener que lavarse sus dientes porque son implantes, entonces no se les van a hacer caries y van a durar toda la vida. Y como les dijo el doctor Kunzmann, la realidad no es así, es todo lo contrario. ¿Y por qué? En gran medida porque la arquitectura de los tejidos que rodean al implante van a ser tejidos de peor calidad que los que rodean al diente, ¿no es cierto? ¿Y por qué va a ser eso? Porque los tejidos que rodean al diente son tejidos que están creados para proteger el diente de la contaminación bacteriana. En cambio, cuando uno coloca un implante, uno está haciendo una perforación en un hueso que no está preparado para recibir algo similar a un diente, que lo va a tener ahí al lado, y que entonces los tejidos blandos se van a tratar de unir a esta superficie de diente medio falso, y van a tratar de organizarse, pero nunca va a ser lo mismo que lo que sucede con los dientes. Por lo tanto, la colonización bacteriana y la contaminación que va a ocurrir ahí va a ser mucho más rápida y va a ser mucho más severa también. ¿Ya? Entonces, por eso les decía que lo vieran en el video, porque se explica súper bien y se explica con monitos, qué sé yo, se ven las bacterias, cómo van interactuando, cómo se van liberando las citoquinas. Entonces, eso como para imaginárselo, se ve bastante bien. Bueno, las enfermedades periimplantarias, como les decía, son enfermedades inflamatorias. Está demostrado y muy estudiado que las enfermedades que se producen alrededor de los implantes van a ser de origen bacteriano, es decir, que se producen por la acumulación de biofilm bacteriano y van a afectar a los tejidos que rodean al implante. Y vamos a tener dos tipos de enfermedades periimplantarias: las mucositis periimplantarias y las periimplantitis. Las mucositis vamos a entenderlas como un símil de la gingivitis y las periimplantitis como un símil de las periodontitis. Como definición, la mucositis va a ser una inflamación de la mucosa periimplantaria en ausencia de pérdida ósea marginal. Esta es la última definición de mucositis que se hizo ahora en el año 2018 en el último workshop donde se estableció la nueva clasificación de enfermedades periimplantarias y periodontales, y se le da mayor énfasis a la destrucción ósea. Es decir, la gran diferencia que vamos a tener entre una mucositis y una periimplantitis va a ser la presencia o ausencia de pérdida ósea alrededor del implante. ¿Está claro? Esa va a ser la principal diferencia. Más allá de la profundidad del sondaje, lo que nos va a interesar son las características clínicas de inflamación presentes en la encía o en la mucosa periimplantaria y la presencia o ausencia de pérdida ósea de hueso marginal, el hueso que rodea el implante. Este hueso que vimos con el doctor Kunzmann recién, cómo se organiza y cómo es capaz de unirse al titanio, al óxido de titanio que se forma en la superficie del implante. Vamos a ver cómo la colonización bacteriana, la respuesta inflamatoria local, es capaz de destruir y reabsorber este hueso que está en contacto con el implante y es capaz de generar unos tremendos defectos óseos, ¿ya? Chicos, la idea es que esto lo vayamos conversando. Si tienen dudas, por favor pregúntenme, porque yo no, voy a seguir avanzando. No sé si está claro o no, si les estoy hablando en chino o si les queda, o si lo van entendiendo, ¿ya? Sí, profe, se entiende la diferencia. Se entiende, qué bueno. Muchas gracias, Alfonsina. Entonces, la periimplantitis va a ser esta misma inflamación alrededor del implante, vamos a tener encía inflamada, pero además vamos a tener la pérdida ósea, ¿ya? Y eso va a ser lo que va a diferenciar, como les decía, la periimplantitis de la mucositis periimplantaria, ¿ya?
Ambas están formadas o producidas principalmente por la acumulación bacteriana, y se dice que las perimplantitis no pueden presentarse si no tuvimos una mucositis previa, ¿ya? Es decir, todas las perimplantitis tuvieron en un comienzo una mucositis que avanzó, ¿no es cierto?, progresó y se terminó entonces produciendo una reabsorción del hueso que rodea el implante, ¿ya? Pero no todas las mucositis van a terminar en una perimplantitis, ¿ya? Y esto es muy similar a lo que ocurre en los dientes. Para que tengamos una periodontitis, antes tuvimos una gingivitis, ¿no es cierto? Pero no todas las gingivitis van a progresar hacia una periodontitis. Y ahí, para poder determinar por qué en algunos casos sí y otros casos no, existen muchos factores que van a influir, ¿ya? En el caso de los implantes, por supuesto que tiene que ver la respuesta del hospedero. Además, hay otros factores que van a agravar la enfermedad, como el cigarrillo, como la diabetes mal controlada, y también el pobre control que el paciente haga de sus implantes, ¿ya? Sabemos que en la periodontitis es muy importante la terapia de mantención periodontal. En los implantes vamos a ver que es 3 veces más importante, porque si un paciente no controla sus implantes, las lesiones pueden progresar rápidamente, a diferencia de la periodontitis, donde la progresión es más lenta. Y esto también se debe a la arquitectura de los tejidos y a la anatomía de los tejidos que rodean al implante. ¿De acuerdo? Si van teniendo dudas, me van preguntando, por favor. Entonces tenemos que la etiología de las enfermedades perimplantarias tienen como un factor etiológico primario la acumulación de biofilm, ¿ya? Y como antecedente, la colonización bacteriana va a empezar media hora después de colocados los implantes. Por lo tanto, yo coloco el implante y el implante inmediatamente se va a colonizar con bacterias. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a intentar o vamos a preferir? Que las bacterias que rodean a nuestro implante sean las bacterias comensales y las bacterias, digamos, ¿se acuerdan el complejo de Sokransky que veíamos? Que sean de bacterias buenas, entre comillas, ¿ya? Y que no sean bacterias más agresivas y más patogénicas. Y yo les voy a presentar las bacterias que se encuentran en general en perimplantitis, y se van a dar cuenta que son las mismas que encontramos en las periodontitis. Por lo tanto, no hay mucho de novedad en esto, ¿ah? En el fondo, las periodontitis y las perimplantitis cursan de maneras muy similares. Hay un estudio donde hicieron cultivos en humanos de lesiones periimplantarias, de mucositis y de implantes sanos. Y se vio que la porfiromonas gingivales, el trepodema dentícula y la tanalera forsythia estaban presentes en 25% de perimplantitis, un poco menos en mucositis y casi nada en implantes sanos. Estos datos lo que nos demuestran es que estos 3 patógenos, juntos con el Actinomyces concomitans, que son los patógenos más prevalentes o las especies patogénicas más conocidas en periodoncia, también se van a asociar fuertemente con las perimplantitis, ¿ya? Y entonces tenemos una similitud en la microbiología de periodontitis y perimplantitis. Hay algunas bacterias que vamos a encontrar en perimplantitis que no encontramos en periodontitis, pero que son las menos. En general, ambas enfermedades cursan de maneras muy similares, pero tienen algunas diferencias que igual vamos a ir viendo. Entonces tenemos que, cuando está recién colocado el implante, tenemos una baja cantidad de placa, este biofilm todavía no está organizado, está empezando a colonizar la superficie del implante, por lo tanto vamos a tener cocos gram positivos y bajas proporciones de gram negativos, pero en la medida que esta placa y estas bacterias
se van asociando, van liberando citoquinas, como vieron seguramente con la clase del doctor Juárez, y hablaron del quorum sensing y de toda esta organización que se genera entre las bacterias en el biofilm. Entonces esta cantidad de bacterias se van complejizando, y entonces cuando aumenta la cantidad de placa, va a aumentar la proporción de anaerobios gram negativos y facultativos, que sabemos que son más complejos y que finalmente van a terminar provocando una respuesta en el hospedero. Como les decía, hay algunos otros patógenos que no están asociados a la periodontitis y sí se han encontrado en cultivos de periimplantitis, como la Pseudomonas aeruginosa, algunas enterobacterias, Candida albicans, y otros microorganismos que se encuentran en general en dispositivos médicos implantados en cualquier parte de nuestro cuerpo, ¿ya? Entonces, ¿cómo se provoca las enfermedades periimplantarias? No solo por la presencia del biofilm bacteriano, porque la pura colonización de bacterias en el surco periimplantario por sí solas no van a generar la periimplantitis. ¿Qué vamos a necesitar? O la mucositis, ¿no es cierto? Vamos a necesitar que esas bacterias generen una respuesta inflamatoria, es decir, van a llegar infiltrado inflamatorio con gran cantidad de neutrófilos, gran cantidad de células plasmáticas. Esto sumado a la pobre barrera epitelial que vamos a tener en el surco, va a hacer que se genere un desequilibrio en la interacción huésped-parásito o huésped-bacteria, que va a generar la destrucción del tejido periimplantario. ¿Ya? ¿Se entiende cómo todo va a confluir en que el implante esté más propenso a generar una inflamación de los tejidos y finalmente podría ocurrir una destrucción del tejido y mucho más grave y mucho más progresiva, más rápida que en las piezas dentarias? ¿Ya? Entonces, en el caso de las mucositis, como les decía, si vamos como dividiéndolo en tiempos, primero vamos a tener que se forma un biofilm en la superficie del titanio, que primero van a ser cocos gram positivos, va a ir de a poco cambiando en la medida que se va complejizando esta flora, este biofilm, se va complejizando y se van haciendo más anaerobios, pero deberíamos tener un infiltrado inflamatorio del tejido conectivo subyacente que sea capaz de generar una adaptación de este epitelio de unión, entre comillas, ¿no es cierto?, que se forma, como vieron con el doctor Kunzmann, que también tenemos un epitelio de unión que es muy similar, entre comillas, a lo que sucede en el diente, que la unión es más débil, que la disposición de las fibras va a ser de otra forma, no vamos a tener las fibras dentogingivales que van del cemento al tejido óseo, del ligamento periodontal, no vamos a tener esa tremenda barrera que tenemos en el diente, sino que vamos a tener fibras que van a cruzar de manera paralela al implante y que no van a ser un gran impedimento para que estas bacterias sean capaces de introducirse y además de infiltrar los espacios más profundos, digamos. Pero bueno, si tuviésemos solo mucositis, lo que vamos a tener es que este infiltrado inflamatorio va a ser capaz de adaptarse con las interacciones bacterianas y eso se debería mantener ahí. Si el paciente logra mantener un buen cepillado y se hace, no sé, una limpieza de la zona, un tratamiento de esa mucositis, entonces eso debiera mantenerse ahí y no progresar, ¿ya? ¿Qué pasa? Bueno, lo que se ha descrito es que por lo menos hasta las 3 semanas esto podría mantenerse estable. Si uno no interviene, debiera mantenerse estable. Pero ¿qué pasa a partir de la 3ª semana? Debido a que el complejo bacteriano está más organizado, esto podría seguir profundizándose y entonces podríamos tener una periimplantitis. ¿Y qué es la periimplantitis? Bueno, esta inflamación que teníamos en el surco, ¿no es cierto? Estábamos con este infiltrado inflamatorio en nuestro epitelio de unión. Todo este infiltrado de células, de neutrófilos,
del mismo fibroblasto, no es capaz de retener esta infección, esta inflamación, y como tenemos un tejido conectivo tan pobre y tan pequeño, no hay nada que proteja al tejido óseo de toda esta invasión bacteriana. Entonces las bacterias van a llegar al tejido óseo rápidamente y van a empezar a destruir los espacios medulares, trabeculares del tejido óseo. ¿Esto en qué va a desencadenar? En que se produzca una rápida destrucción de todo este aparato de soporte del implante, y la tasa de progresión es mucho más rápida, ¿ya? En general, en las periimplantitis se producen unas lesiones en el tejido óseo que se denominan en forma de cráter, que es como efectivamente se ven ahí, es como una tacita que se forma alrededor del implante, debido a la rápida progresión que tienen estas bacterias de meterse dentro del hueso. En general, en las periodontitis, siempre va a haber una capa de tejido conectivo que va a separar la lesión del tejido óseo. En las periimplantitis no tenemos esa capa, por lo tanto esto va a avanzar rápidamente y va a generar entonces estas lesiones tan destructivas, digamos. Bueno, eso es lo que les estaba diciendo. En general las lesiones de periodontitis están limitadas por tejido conectivo, en cambio las periimplantitis no. Y como pueden ver aquí, miren esa tremenda lesión. Esa es una destrucción ósea producto de una periimplantitis. Aquí no es que haya habido un diente que sacaron. Este tipo de lesiones se dan así de gigantes. Y uno ve cómo el implante va quedando al descubierto y va quedando al aire, ¿ya? Miren la radiografía, como se ve aquí, la gran pérdida ósea. Este implante tiene casi el ápice comprometido. Ahora, hay otros factores que también pueden influir en que esta tasa de progresión sea más rápida. Y tiene que ver también, por ejemplo, como vemos aquí en esta radiografía, con la posición de los implantes. Este implante, como ven aquí, está en una mala posición porque nosotros tenemos que tener un mínimo o una mínima cantidad de tejido óseo entre un implante y otro. Aquí estos dos implantes quedaron tan juntitos que probablemente eso, sumado al infiltrado inflamatorio, generó esta periimplantitis tan severa, y aquí podemos ver cómo se perdió este implante, que es esto que estaba aquí. ¿Dudas con respecto a esto, chicos? Doctora, Díganme. ¿hay algún espacio entre implante e implante? O sea, distancia como Sí. estándar, Sí, o existen depende distancias. de todo. Sí, existen distancias mínimas que tienen que existir entre los implantes y entre el implante y el diente. Porque piensa que cuando nosotros colocamos el implante, así como les mostró el doctor, tenemos que tener una mínima cantidad de tejido óseo para que este tejido óseo se pueda organizar y se pueda unir al implante. Tiene que producirse primero un coágulo para que esta cosa se empiece a cicatrizar y empiece a generarse en todas estas células que después se van a ir transformando y qué sé yo. Entonces, tiene que haber una distancia mínima, ¿ya? Ya, gracias. ¿Alguna otra duda? ¿No les llama la atención este implante con esa pérdida tan grande? ¿Qué pasará aquí? ¿Habrá que sacarlo o no? Miren este que está aquí, y esta es su radiografía. Casi la mitad del implante está expuesto, ¿no es cierto? ¿Qué opinan ustedes? ¿Y puede haber algún tipo de injerto de Exacto. hueso o algo así? Sí, eso lo vamos a ver también en la clase de tratamiento de las enfermedades periimplantarias. Sí, se hacen injertos. En general, lo que se logra con el injerto es mejorar el contorno que hay aquí. Mucho de oseointegración de nuevo no se logra, porque recuerden que la oseointegración se da sobre la superficie de óxido de titanio del implante, y aquí esto ya está todo contaminado, o sea, ya no, probablemente sea muy poca lo de hueso de injerto que yo coloque que sea capaz efectivamente de unirse al implante.
pero sí podemos tener mejor volumen. ¿Para qué? Para facilitar en esa zona la higiene, porque lo que queremos es que eso se pueda mantener en el tiempo. En general, los implantes en ese sentido son bastante nobles, porque podemos tener ese implante con la mitad de pérdida ósea y aún así ese implante puede estar estable en el tiempo. Y si ese implante, por ejemplo, no tiene algún requerimiento estético importante, como en esta zona, que es un molar inferior aparentemente, podríamos pensar en dejarlo, controlar siempre y mantener, dejarle al paciente una buena higiene de ese implante, ¿ya? A veces por eso es mejor regenerar y dejar un buen contorno aquí para que el paciente pueda cepillarse bien esta zona, ¿ya? Por eso la importancia de la mantención de los implantes. Como les decía, los pacientes piensan que se hacen un implante y nunca más se lo van a tener que cepillar o controlar, y es todo lo contrario. Para que ese implante se mantenga estable en el tiempo, es fundamental dos cosas. La mantención del implante, es decir, que el paciente se controle cada 3 o 6 meses, y el cepillado. Y eso depende mucho de cómo nosotros le enseñemos al paciente a cepillarse, le indiquemos todos los elementos de higiene necesarios para mantener esa zona limpia. Y se acuerdan que vimos el año pasado, y ahí van a darse cuenta de la importancia de, por ejemplo, saber qué cepillo interproximal voy a indicarle, si es necesario, por ejemplo, un irrigador bucal en esa zona, o la seda Superfloss, por ejemplo, que la vimos el año pasado, ¿ya? Al final el éxito del implante va a depender en un 90% del tratamiento que le dé el paciente, de cómo el paciente lo cuide, y eso va a depender también de cómo nosotros seamos capaces de motivar al paciente para que él mantenga una buena higiene en esa zona. Doctora, ¿y el remover esos implantes, en el caso de que se elija remover, deja mucho daño? Más que dejarlo ahí, en el caso como que estamos hablando recién. ¿Cómo? Perdón, no te entendí. En el caso de remover esos implantes, ¿Ya? sacarlos Si lo porque saca, por ejemplo, este de aquí lo deja sacaron. mucho daño. Ah, bueno, mira, este de aquí, mira, fíjate en la radiografía, este implante de aquí está perdido completamente, y es este hoyito que está aquí. Entonces eso sí, deja un tremendo defecto, pero generalmente eso se puede regenerar, ¿ah? Con algunos tipos especiales de injertos, con membranas especiales para colocar, uno puede lograr mejorar y mantener esta zona de nuevo como estaba antes, digamos, ¿ya? Se puede mejorar en altura y en grosor. Pero son trabajos que son, digamos, son largos. ¿Por qué? Porque el metabolismo óseo es súper lento. Como vieron con el doctor, el tejido óseo, si bien se remodela, es de los tejidos del organismo el más lento. Entonces, para lograr que ese injerto que yo voy a poner de huesito se transforme finalmente en un hueso denso y estable, va a pasar por lo menos un año. Entonces, lo que uno espera por lo menos son 6 meses para poder intervenir de nuevo ese huesito y poner otro implante o qué sé yo, ¿ya? Pero siempre se puede hacer algo. Generalmente, o sea, es muy difícil que en algún paciente no se pueda regenerar alguna zona. Hoy en día hay materiales súper buenos que cada vez hacen más fácil la integración de estos materiales con el organismo. Son más biocompatibles. Entonces, cada vez se tienen que esperar menos tiempo para poder hacer algo, ¿ya? Bueno, chicos, eso en cuanto a la etiología y la patogénesis, se los hice súper corto, súper resumido. El resto está en los videos, ahí van a poder encontrar toda la información. No sé si hay más dudas con respecto a esto. O hablamos un poquito de clasificación. ¿No hay dudas? No, doctora, síganos. ¿No? Sí, doctora, díganos más. Seguimos entonces. Bueno, ustedes vieron la clasificación de las enfermedades periimplantarias, ¿no es cierto? Perdón, periodontales. ¿O todavía no ven la clasificación?
de las enfermedades periodontales, ¿no? Gingivitis, periodontitis, estados, grados. ¿Todavía no lo ven? Sí, la vimos el semestre pasado. La vieron el año pasado. Ya, perfecto. Y ahí yo no les hablé de la clasificación de las enfermedades periimplantarias. No, No, ya. ¿Se acuerdan un poquito de esa clasificación? No mucho. Bueno, lo que sucedió es que el año 2018 se hizo una convención de todos los periodoncistas más famosos del mundo y ellos definieron una nueva clasificación de las enfermedades periodontales, que es la clasificación que les pasaron a ustedes el año pasado. Ay, se me fue. Y en esa clasificación se incluyeron las enfermedades y condiciones periimplantarias. Por primera vez en la vida se hacía una clasificación de las enfermedades periimplantarias, ¿ya? Hasta el Ah, sí me 2018, acuerdo, sí se lo pasó, profe. Sí. lo pasé, hasta el 2018 no existían, ¿ya? Entonces, esa es la gran importancia que tiene esta clasificación, que todos ahora vamos a hablar en el mismo lenguaje, ¿ya? Cuando hablemos de periimplantitis o de mucositis, todos vamos a saber de qué estamos hablando. Existen muchos trabajos de prevalencia de enfermedades periimplantarias, pero no tenemos claridad en a lo que se referían. Ahora sí vamos a saber, ¿ya? Entonces este grupo, que fue el último grupo, clasificó en salud periimplantaria, mucositis periimplantaria, periimplantitis, y en el último grupo dejó a los defectos de tejidos duros y blandos, ¿ya? ¿Por qué? Porque, bueno, primero se definió salud, porque tampoco estaba definida en ninguna parte a qué se refiere la salud periimplantaria y cómo vamos a ser capaces nosotros de diagnosticar un implante en salud, que también era súper complejo, porque algunos decían es que sangra un poquito más, que si me mide 3 milímetros, que si mide 4, que puede medir 5, entonces no había un solo criterio para decir esto es salud periimplantaria, ¿ya? Lo mismo pasaba con mucositis y con periimplantitis. No sé por qué se me está apurando esta cosa. Me lo vamos a poner en pausa. Ya. Entonces, se definieron estas tres cosas, pero además se agregó este cuarto grupo de defectos de los tejidos duros y blandos, porque nos vamos a encontrar cuando uno empieza a trabajar en esto de los implantes con muchos defectos que no se pueden encasillar en ninguno de los tres grupos. No es una mucositis, no es una periimplantitis, es una lesión. Entonces, todos esos defectos, tanto en los tejidos blandos como en los tejidos duros, se agruparon en un cuarto grupo, ¿ya? Y por eso que este grupo no solo se llama enfermedades periimplantarias, sino que también se llama condiciones periimplantarias. Entonces, en este grupo también se incluyeron falta, por ejemplo, de encía queratinizada, que en los implantes es muy importante tener una encía queratinizada, una encía firme alrededor. No sé por qué se me adelanta esta cosa. Pero, y así problemas, deficiencias de los tejidos duros, y una serie de elementos que se agruparon en este cuarto grupo, ¿ya? Ahora sí, ¿cómo vamos a definir un caso de salud periimplantaria? ¿Se acuerdan? ¿Alguien que me diga algo? ¿Cómo definimos salud periimplantaria? ¿Me escuchan, chicos, o no? Ah, ya. Primero, ¿cómo se ve esa encía? ¿Se ve inflamada? no se ve inflamada. No se ve inflamada.
Entonces, para definir un caso de salud perimplantaria, vamos a tener que tener ausencia de signos de inflamación. Eso es lo más importante, chicos. Es lo mismo que pasa en los dientes. Es obvio, pero tienen que tenerlo claro. Si vamos a tener salud de los tejidos perimplantarios, no pueden haber signos clínicos de inflamación, ¿ya? Tampoco podemos tener sangramiento y menos supuración. Es lógico, ¿no es cierto? Y cuando tomemos una radiografía, no podemos tener pérdida ósea. Aquí hay un concepto que se llama el remodelado inicial. Es un concepto que se refiere a que una vez que uno instala un implante, dentro del primer año de instalado el implante, puede generarse una pérdida ósea no mayor a 2 milímetros, ¿ya? O sea, como máximo 2 milímetros, y que todavía se considera una pérdida ósea, digamos, en salud. ¿Ok? Por lo tanto, del borde, digamos, del implante hacia abajo, podríamos tener hasta 2 milímetros de pérdida ósea y eso se va a considerar salud perimplantaria. ¿De acuerdo? Sí, doctora. Ya. Ese remodelado inicial tiene algunas controversias porque se ha visto que en general no debería existir ninguna cantidad de pérdida ósea, ni siquiera esos 2 milímetros. Y ahí aparecen conceptos nuevos que se refieren a que no debiéramos tener pérdida ósea, y hay autores que han demostrado que con una buena instalación del implante y una buena planificación no debiéramos tener nada de pérdida, ¿ya? Pero yo les voy a contar lo que se dice en esta clasificación y que todavía se permite tener estos 2 milímetros de pérdida ósea y todavía podemos estar en salud. Quiero que entiendan que estos 2 milímetros significa que podemos tener esa pérdida y estar en salud, y no vamos a considerar esa pérdida ósea de 2 milímetros máximo como una perimplantitis. ¿Está claro? Sí. Ya, entonces si yo les digo que tenemos un implante con 2 milímetros de pérdida ósea o con 1 milímetro de pérdida ósea y sin signos clínicos de inflamación, ¿qué tendríamos? Salud. Salud perimplantaria, ¿no es cierto? Ya, perfecto, súper bien. Además, les voy a agregar una última cosita, que en esta clasificación lo que ellos sugieren es que ojalá cada vez que uno termina una corona sobre implante, una restauración sobre implante, lo que tú coloques encima de un implante, uno registre una radiografía que te va a servir para comparar en el tiempo si tengo alguna pérdida ósea, y también registrar las profundidades al sondaje. Porque si yo cuando instalo mi prótesis sobre implante, imaginémonos que es un diente unitario y la instalo, yo sondeo y veo que tengo, por ejemplo, 4 milímetros de sondaje. Eso significa que tengo 4 milímetros de encía. Esa va a ser como mi línea de base sobre la que yo voy a ir evaluando el aumento de la profundidad del sondaje. 4 milímetros sería lo que está en salud y donde inicié. Y de ahí puedo ir viendo si aumenta o no. ¿Se entiende? Entonces la idea es que se mantengan esas profundidades al sondaje y que no vayan en aumento en los siguientes controles. ¿Ya? Después, ya vimos cómo definimos la salud perimplantaria. Para definir una mucositis perimplantaria, vamos a tener presencia de signos clínicos de inflamación. Se entiende, ¿no es cierto? Porque la mucositis dijimos que era como una gingivitis. Por lo tanto, ¿qué voy a esperar? Que si yo sondeo, encuentre sangramiento, ¿ya? Como las lesiones en los implantes son un poco más agresivas que los dientes, también podría tener algo de supuración, ¿ya? Entonces, primero, presencia de signos clínicos de inflamación, lo más importante. Aumento de la profundidad del sondaje comparado con esta profundidad inicial que yo tomé, ¿no es cierto? ¿Y por qué les digo esto? Porque no se ha establecido una profundidad
al sondaje, digamos, como en las periodontitis, donde uno dice hasta 4 milímetros, o sea, a partir de los 4 milímetros tengo un saco periodontal, ¿no es cierto? Aquí no tenemos una profundidad tan específica, producto a que aquí influye el grosor de la encía alrededor del implante. También influye a veces la angulación que pueda tener este diente sobre el implante, y según eso voy a tener distintas profundidades de sondaje. Entonces, más importante, como les decía, que la profundidad del sondaje, va a ser importante la presencia de signos clínicos de inflamación, la presencia de sangramiento y el aumento de la profundidad con respecto a los valores iniciales que pude haber tomado, ¿ya? Y lo otro que es clave, como les decía, los signos de inflamación, el aumento de la profundidad, sangramiento, y lo que es clave, ausencia de pérdida ósea, aparte del remodelado inicial. ¿Se entiende? Entonces, para tener una mucositis, yo tengo que tener inflamación, pero no tengo que tener pérdida ósea. Si tengo una pérdida ósea de 2 milímetros y tengo inflamación, ¿cuál sería el diagnóstico? Perimplantitis. Sí, No, pues si no tengo pérdida ósea, mucositis. una Ah, mucositis, mucositis. porque no Sí. tengo pérdida ósea. Si tengo pérdida ósea de 2 milímetros, ¿eso es una pérdida ósea de perimplantitis de 2 milímetros? No. No, eso quiero que les quede súper claro, chicos. Si tengo una pérdida ósea de 2 milímetros y tengo signos clínicos de inflamación, es una mucositis. ¿Ya? ¿Está claro ahí, sí o no? Dígame. Sí, doctora. Sí. Y ahora vamos sí a la perimplantitis. ¿Cómo vamos a definir la perimplantitis? Tenemos que tener cambios inflamatorios o características de inflamación, como ustedes quieran decirle, de los tejidos blandos, con sangramiento, con supuración, aumento en la profundidad del sondaje y pérdida ósea progresiva, ¿ya? Y esto es bien importante, que en ausencia, por ejemplo, de radiografías iniciales que yo voy a necesitar para comparar si realmente tengo una pérdida ósea después de mi remodelado fisiológico o no, o si tengo aumento en las profundidades al sondaje iniciales o no. ¿Qué pasa si yo no tengo? No tengo nada de eso. No tengo radiografías iniciales, no tengo profundidad inicial, entonces se estableció el siguiente parámetro, y este sí que se estableció, y se dice que si tengo una pérdida ósea de 3 milímetros o más, y profundidades al sondaje de 6 milímetros o más, sumado a hemorragia profusa, entonces ahí tengo una perimplantitis. ¿Se entiende? Sí, doctora. ¿Se entendió? Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo un implante, escúchame bien, imagínense, un implante que lo sondeo y tengo 6 milímetros de profundidad, concéntrense, 6 milímetros de profundidad en mi implante, sin sangrado, con 2 milímetros de pérdida ósea. ¿Qué tengo? Sin signos clínicos de inflamación. Sin Salud. Salud, muy bien. ¿Quién dijo eso? Yo, Fernanda. Fernanda. Muy bien, Fernanda. ¿Está claro? Entonces, ¿qué manda aquí para definir el diagnóstico? ¿Manda la profundidad del sondaje? No. Manda las características de inflamación, ¿no es cierto? Y ahí me refiero a si tengo la encía inflamada, roja, sangramiento, supuración. Eso me va a mandar, ¿ya? Más que la profundidad del sondaje. Y lo otro que me va a diferenciar entre una perimplantitis de una mucositis es la pérdida ósea. ¿Está claro? Sí, doctora.
Ya, qué bueno. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? Voy a dejar de compartir para que nos veamos. ¿Dudas? ¿Dudas? Ah, es que yo no estaba leyendo, Richard. Tú escribiste algo en el chat, pero yo no estaba leyendo el chat. Porque no lo podía Era leer. parte de las respuestas que usted Ya. estaba dando. Pero les queda claro, chicos, ¿tienen dudas? Por ahora no, por mi parte. No lo encontré bien claro. Perfecto. Exactamente. Mucositis. Ya. Entonces, le vamos a avisar. Doctor Kunzman, ¿está por ahí? Sí, sí, muy atento a esta clase de resinas compuestas. Me lo imaginaba. Muy bien. Entonces, doctor, usted siga Ya. con el Kahoot. Cha, 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 chan. Atención. Entonces, todos preparados. Y el pin de este juego es ese que está ahí. 723 23 62. Vayan uniéndose. Hay un premio para el ganador, ¿ah? Una copa. La copa de vino. Eh, no diga esas cosas. No en este horario. Perdón. No, el ganador se lleva un punto en la prueba. Vamos a hablar con la doctora ¿Ah, sí? Herrera primero. No, me estoy arrancando con los tarros. Vamos a hablar con la doctora Hablemosle nomás. Herrera y le vamos a sugerir eso. Así que pónganle Póngale empeño. color. ¿Cuántos tenemos en la sala de Zoom? 39 menos nosotros dos serían 37. Ya. ¿Cuántos dan? 22. Va a estar súper fácil, chicos, así que aprovechen. Respondan rápido, acuérdense que el que responde primero gana más puntos. Ya, pues. ¿Está Van lenta la cosa? 27, 28 y somos 35. Bueno, hay dos que se fueron, ¿ah? Si se van, los vamos a tener absolutamente identificados. Sí, porque tenemos un software especial de Claro. reconocimiento facial y todo suministrado por la Universidad Austral de Chile, oficial. Mira, ahí se asustaron dos y se fueron. Bueno, mientras menos participantes, los que están ahora tienen más posibilidades de ganar. Exacto. Y si no se conectan por acá, los vamos a ubicar por el chip que les pusieron si es que se vacunaron ya con la Sinovac. Claro. A través de la red 5G, creada especialmente para eso. Ya, pues nadie más se quiere conectar. Ya, voy a contar hasta 10 y vamos a empezar nomás, Sí, con los que haya. si no me conecto yo y les gano a todos. Sí, eso. Te ganas Me gano el yo el queque, premio. Pucha. el Ya, chocolate. pues, chicos, yo creo Ya, que 10, 9, 8,
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nadie está avisando que no se puede conectar. Ya, empezamos entonces. Tejidos periimplantarios. Chan, chan. ¿Verdadero o falso? ¿Puede existir salud periimplantaria en implantes con pérdida ósea? Chan, 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 chan. Verdadero. Bien. Veo que la mayoría les quedó claro. No es necesario que lo expliquen, ¿no es cierto? Nada. No, ya. Muy bien, mira, empataron. Vamos con la siguiente. Yo me La confundí tercera de fase lado. de la osintegración corresponde a... Chan, 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 chan. No se pongan nerviosos. Esto solamente es de vida o muerte. Etapa proliferativa. Acuérdense que primero teníamos una etapa de hemostasia, una segunda celular y la tercera corresponde a la proliferativa. Geno toma el primer lugar, seguido de cerca por Mariana. Pero cerquita viene Vale Pizarro. Estoy para comentar el fútbol. Sí. El tejido óseo siempre se forma sobre un tejido preexistente. ¿Verdadero o falso? Si alguien responde mal, me tiro por la ventana. Por suerte estoy en un primer piso. Verdadero. Acuérdense, el tejido óseo siempre se forma sobre un tejido preexistente que puede ser membranoso o endocondral. Geno se mantiene en primera posición y Almendra ahí cerquita. Alfonsina viene picando atrás. La diferencia entre mucositis y periimplantitis radica en chan, 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 pérdida óseo, signos de inflamación, etiología, supuración. Chan, 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 2, 1. Pérdida ósea. Muy bien. Qué bueno que la mayoría le quedó claro. Vamos a ver cómo sigue la tabla. Hay cambios. Almendra pasa al primer lugar. De cerca, Alfonsina. ¿Qué pasó, Geno? Las células perivasculares pueden transformarse en chan chan, plaquetas, macrófagos, osteoblastos, osteocitos. ¡Juegue! 8, 7, 6, 5. Pero no los pongas 4. nerviosos. Pero si esa es la gracia. Osteoblastos. ¿Ya? Pero muy bien, porque siempre la correcta está en la mayoría, así que eso Aquí estamos estuvo súper más bien. dividida la cosa. Bueno, pero por lo menos la mayoría puso eso. Chan, chan, chan. Y Ahí viene Alfonsina Geno. toma el primer lugar. Y Vamos a Almendra. ver qué pasa. Quedan unas poquitas todavía. Pueden haber cambios. ¿Verdadero o falso? La profundidad del surco en implantes está determinada genéticamente. Chan, 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 chan. Solo 10 segundos. Falso. Acuérdense, la profundidad del surco está determinada por factores como profundidad de la encía o ancho de la encía, profundidad de colocación del implante y arquitectura local. Y tenemos cambio nuevamente. Almendra pasa al primer lugar y reaparece Geno. ¿Qué pasará? La Vamos base a del tejido verlo. blando es similar en dientes e implantes. La base del tejido blando. ¿Verdadero o falso? Hasta yo lo dudo.
Falso, falso, falso. Muy bien. Acuérdense, la distinta disposición de las fibras hace que sea bastante distinto. Uy, está peleada ahí la cosa. ¿Pero te Todo quedan puede preguntas? pasar. Queda la última, todo Ah, puede pasar. Todo puede cambiar todavía con la última. pensé que esa era la última. ¿Verdadero o falso? ¿Puede presentarse mucositis en ausencia de signos clínicos de inflamación? Chan, 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 Esta chan, está chan, súper chan, chan. fácil, yo espero que todos la tengan buena. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Muy bien. Falso. Y tan, tan, tan. Por Dios. Veamos. Tercer lugar para Gianni. Segundo, Alfonsina. Alfonsina, muy bien. Y primer lugar, Ta, 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 tan. Almendra. Almendra, mira qué bien. Muy bien. Bravo, Almendra. De ahí cerca, Domi. Me comí toda la uña. Así que, Carlita, vas a tener que ver cuál es el premio que se van a ganar. Ya, a su casa les va a llegar un... Sí, una caja de vinos reserva. Claro. No, son Muy bromas, bien, chicos. gracias hagan por nomás, jugar. la caja. Yo ahora tengo que salir a perseguir a mi hija que tiene clase en 5 minutos y salió a repartir naranjas por el condominio, así que te los dejo todos tuyos. Da Adelante, nomás. estudios. Da nomás. Bueno, chicos, espero que les haya quedado claro. Aparentemente por el Kahoot veo que algunas cosas quedaron bien claras. Dudas, consultas, lo que quieran, me escriben. Como ven, todos estamos en nuestras casas, esto reforzando un poco lo que dijo la doctora. A veces se escuchan los gritos de los niños, a veces tenemos mala conexión igual. Da lo mismo si se alcanzaron a arreglar o no, da lo mismo si están tomando desayuno. Lo importante es vernos, conversar un rato. Si pueden y tienen ganas, abran también los micrófonos y conversen, pregunten. No solo con fines académicos, sino que porque a ustedes también les hace bien. Y aunque ustedes a veces no lo crean, nosotros también estamos preocupados de su bienestar. Sabemos que son tiempos difíciles, sobre todo para ustedes, porque han estado mucho tiempo encerrados, porque no se han visto con sus amigos. Yo les sugiero que hagan reuniones, aquí esto, voy a dejar de grabar, espérense. Voy a dejar de grabar para que no quede